¿Qué les asegura a ustedes que son hijos de Dios? El día de ayer, 21 de febrero, por gracia del Señor, cumplí 26 años de haber nacido de nuevo. Y si algo queda demostrado en estos 26 años es que ha sido su gracia. Sigo necesitando de su gracia. Esa misma gracia que me salvó, necesito ya que me siga santificando, porque si no, o al hijo pródigo me puedo alejar con facilidad. Ya reconozco lo peligroso que soy. Que aunque Él me liberó de la condenación del pecado, todavía no me ha liberado del dominio del pecado. Pero un día me librará de la presencia del pecado. Mientras tanto tengo que luchar. Pero sé que soy hijo de Dios. Y mi confianza no está en las cosas buenas que haya hecho estos 26 años, porque estoy seguro que he pecado contra el Padre, contra el cielo. Ha sido su gracia que hasta aquí nos ha ayudado. Y no solamente a mí, estoy seguro que también a ustedes. Cuando pecamos como hijos de Dios nos duele pecar. Y cuando pecamos como hijos de Dios volvemos a arrepentirnos al Padre por la obra de Cristo. Y cuando alguien peca contra nosotros, por la obra de Cristo podemos perdonar. Cuando alguien peca contra nosotros, recibimos ese perdón. No nos llenamos de arrogancia y orgullo. Y eso solo es posible por la gracia de Dios en nosotros. Yo pienso, ¿cómo le han hecho a aquellos que se han enfrentado a las mismas dificultades que nosotros, pero sin Cristo? ¿Cómo le han hecho ellos para enfrentarse ante la muerte de un ser querido? ¿Cómo le han hecho ellos para enfrentarse ante una enfermedad agresiva y mortal? ¿Cómo le han hecho ellos para enfrentarse a la infidelidad de un cónyuge? ¿Cómo le han hecho ellos para enfrentarse a la rebeldía de un hijo que no quiere buscar a Dios y quiere vivir en pecado? Porque no estamos exentos de eso. Pero ¿cómo nos enfrentamos como hijos de Dios a eso? ¿Cómo luchamos nosotros contra nuestros pecados y cómo nosotros luchamos contra los pecados de nuestros seres amados? ¿Hay una diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo? Por supuesto que sí. Y esta mañana yo quiero, a través de la palabra, animarles a que ustedes puedan reforzar su identidad de hijos. Y si es posible, si hay entre nosotros hoy alguno que cree que es hijo, pero aún no lo es, porque déjenme decirles que la religiosidad engaña. La religiosidad le hace creer a la gente que es, pero preguntas tan sencillas que podemos hacernos es: ¿y por qué crees que sos hijo de Dios? La respuesta que ustedes den a esa pregunta determinará realmente si lo son. ¿Por qué crees que eres hijo de Dios? Y si su respuesta es: porque me porto bien, porque ayudo a los necesitados, porque asisto a la iglesia, sirvo en la iglesia. Esa respuesta tendría que ser estudiada. Pero si su respuesta es: yo soy hijo de Dios porque yo era un pecador, pero el Señor permitió que me predicara el Evangelio, y a través de entender el Evangelio yo pude arrepentirme de mis pecados y creer en Jesucristo, y por eso nací de nuevo. Esa es una respuesta bien. ¿Por qué creemos que somos hijos de Dios? Y otra buena pregunta que podemos hacernos: ok, ya soy hijo de Dios, ¿cómo evidencio de que soy hijo de Dios? Juan ha estado repitiendo mucho esta frase, porque ha nacido o es nacido. Y eso vamos a estar meditando un poco hoy, continuando con nuestra serie Cartas de Amor. Hoy vamos a estar hablando de resultados del nuevo nacimiento. ¿Qué esperaría uno de alguien que ha nacido de nuevo? ¿Qué tendría que pasar en la vida de esa persona que dice que ha nacido de nuevo?
¿Qué frutos estará dando y está dando esa persona que ha nacido de nuevo? Acompáñenme, por favor, a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. Juan 5, del 1 al 5. Vamos a leer la palabra del Señor esta mañana. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a Dios y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos, la Reina Valera dice, no son gravosos. La NBA dice, no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Señor Jesús, esta mañana nos presentamos ante ti para recibir de tu palabra, para reforzar nuestra identidad de hijos, para arrepentirnos si no hemos estado viviendo de acuerdo a esa identidad, porque nuestra actividad es resultado de nuestra identidad. Pero si hemos vivido contrariamente, Señor, perdónanos y ayúdanos a vivir como hijos de luz, como hijos de Dios, como hijos del cielo. Señor, yo te pido que bendigas esta mañana la exposición de tu palabra y a tu pueblo que está dispuesto a escuchar. Todo esto te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Como ya les dije, Juan ha estado hablando mucho sobre esto de ha nacido de Dios. Veamos un poco. En el capítulo 2, versículo 29. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿De quién es? De Dios. El capítulo 3, versículo 9, ahí se repite 2 veces. Ninguno que es nacido de Dios, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Pero ojo con esto, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ven cómo lo repite 2 veces? Luego, en el capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido ¿de quién? De Dios, y conoce a Dios. Luego, obviamente, tenemos que leer el versículo 1 del capítulo 5. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y luego el versículo 18 del capítulo 5. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Juan repite 7 veces esta frase. Nacido ya sea de Dios principalmente o nacido de Él, que es un sinónimo de Dios. Pero ojo, ¿nacido de quién? De Dios. ¿No fue Juan mismo que usó esta referencia de nacer? Aquí él se refiere a nacido de Dios. ¿Dónde más hemos escuchado esto de nacer? Acompáñenme, retrocedamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. 5. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién habló sobre esto que podemos llamar el nuevo nacimiento? ¿Quién? Jesús. La pregunta es, ¿esto del nuevo nacimiento solo es una doctrina neotestamental, es decir, que solo se menciona en el Nuevo Testamento, o hay referencias en el Antiguo Testamento del nuevo
16. Además, les daré un corazón. ¿Cómo? ¿Un corazón qué? Nuevo. ¿Se recuerdan lo que dice Jesús en Juan 3? Nuevo. Nacer de nuevo. Y aquí el profeta Ezequiel se refiere a un nuevo corazón. Significa que el ser humano tiene un corazón viejo. Pero Dios quiere darle un corazón nuevo. ¿Cómo es el corazón viejo y cómo es el corazón nuevo? Y pondré un espíritu ¿qué? Nuevo. Un espíritu nuevo. ¿Dónde? Dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón ¿de qué? De piedra. ¿Cómo es el corazón viejo? O también podemos llamarle el corazón caído. ¿Cómo es? De piedra. Significa que es duro, insensible. Alguien que tiene el corazón duro, el corazón de piedra, no quiere y ni puede buscar a Dios. Porque su corazón está en un estado caído. Pero la promesa de Dios es, y les daré un corazón de carne, es decir, un corazón sensible, un corazón transformado para amar y obedecer a Dios. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Vean la promesa de Dios acá. Les voy a dar un nuevo corazón. En pocas palabras, los voy a hacer nuevos. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva vida. Y no suficiente con eso, pondré dentro de ustedes. ¿Dónde? ¿Dentro de ustedes dónde? ¿Dónde? En el corazón. Bueno, para algunos el corazón realmente, creo que es necesario explicarlo, ¿verdad? El corazón no tiene esta forma. El corazón no es este músculo que bombea sangre. Cuando la Biblia se refiere al corazón, se refiere al centro de la vida, o a esa parte inmaterial del hombre. El corazón puede tener como sinónimos alma, mente, voluntad. Entonces entiéndase por corazón en la parte inmaterial del hombre que está dentro de sí. ¿Ok? Y que Él va a hacer de acuerdo a lo que es. Si su corazón es malo, va a hacer cosas malas. ¿Ok? Entonces, Dios promete, te voy a dar un nuevo corazón, y no solamente eso, pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Ojo esto. Nadie puede obedecer a Dios en los términos de Dios si primero no tiene un nuevo corazón. Necesitamos de un nuevo corazón para hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces esta doctrina del nuevo nacimiento, o también la podemos llamar la doctrina de la regeneración, no es una doctrina simplemente del Nuevo Testamento, es una doctrina de toda la Biblia. ¿Por qué? Génesis 5, 16 y 17. Pueden comer, Génesis 2, 16 y 17. Pueden comer de todo árbol que hay en el huerto, pero no coman de este árbol, porque el día que coman del fruto de él, ¿qué? Morirán. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Comieron del fruto. Y por lo tanto ellos murieron. Dios en su gracia les prolongó un tiempo la vida, pero al final de cuentas, ¿qué? Murieron. Muerte física, separación de la parte material de la inmaterial, y muerte espiritual. Quedaron separados de Dios. Y desde que salimos de Edén, nadie ha vuelto a Edén en sus propias fuerzas. Porque nadie con su corazón caído puede volver a Edén. Nadie. En palabras del apóstol Pablo en Efesios 2:1, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ningún muerto puede hacer nada. Somos cadáveres espirituales. Nadie caído puede buscar a Dios, ni quiere buscar a Dios. Perdón, pero yo recuerdo que en mi corazón surgió el deseo de buscar a Dios y me fui a una iglesia, me aplicaron, pero yo decidí
Entonces aquí surge una pregunta. ¿Qué es primero? ¿La regeneración o la fe? ¿Habrá alguien que hable de regeneración? Pablo usó esta palabra. ¿Dónde la usó? Veamos permítame, aquí tengo mi borrador. Pablo usó esta palabra regeneración en Tito. Solo déjenme aquí porque la letra está tan pequeña que necesito chivo. Bueno, si no hay alguno que me ayude ahí, Pablo menciona la palabra regeneración. Creo que solamente aquí la usa. Y la usa en Tito. Vamos a ver, capítulo 3. Tito. Pero sí. Gracias. Léelo, por favor, ya que andas por ahí. O esa voz, hermano. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok. ¿Qué hizo Dios? Nos salvó. ¿Quién nos salvó? Suficiente con eso. La salvación no fue obra nuestra, fue de Dios, porque fue Él quien nos salvó. Pero miren, Pablo, quieran pegar más. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no fue por algo que yo hice. Porque mis obras buenas, pongan mucha atención, mis obras buenas usadas como medio de salvación son al final de cuentas trapos de inmundicia. No solamente tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que hacemos, también tenemos que arrepentirnos de las buenas cosas que hacemos para salvarnos a nosotros mismos. Hay gente que cree que se salva porque hace buenas cosas y que conserva su salvación porque hace buenas obras. Ni lo uno ni lo otro. Es obra de Dios. Y entonces Pablo usa aquí esta palabra, sino conforme a la misericordia por medio del lavamiento de la regeneración. Volvemos a la pregunta. ¿Qué fue primero? ¿La regeneración o la fe? Primero definamos qué es la regeneración. Una definición de regeneración es cuando el Espíritu Santo imparte nueva vida al creyente. Permítame usar unos griegazos, diríamos ahí en Centeca. La palabra que Pablo está usando en Tito 3:5 es paligenesía. Palín es otra vez y genesía es nacer o volver a. Y la idea de esto es volver a comenzar. Esto de genesía, ¿de dónde le suena? Genesía. Génesis. Eso es lo que está haciendo Dios. ¿Qué está haciendo Dios en Génesis? Creando vida. ¿Qué hace Dios a través de la regeneración? ¿Qué hace? Crea vida. ¿Y cómo es que crea vida? Crea un nuevo corazón. O también en palabras de Pablo, un nuevo hombre. Una nueva naturaleza. Ok, entonces, otra cosa interesante es que cuando Jesús habla sobre el nuevo nacimiento, cuando Jesús habla sobre el nuevo nacimiento en Juan 16, él usa las siguientes palabras, que es genetei anoten. ¿Eso qué es? Se los traduzco. Ser nacido. Pero esto de anoten, ¿saben qué significa? De arriba. Es decir, esta persona nació ¿de dónde? La Reina Valera dice de nuevo, pero la mejor versión es nacido de arriba. ¿Qué significa eso? Que desde el cielo se hizo una obra para que esta persona naciera de nuevo. En pocas palabras, la regeneración, ¿obra de quién es? ¿De quién es obra la regeneración? Nacer de arriba, nacer de Dios. Ahora tiene sentido cuando Juan dice, porque ha nacido ¿de quién? De Dios. En pocas palabras, ¿quién lo hizo nacer de nuevo? Entonces, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. ¿Notan el verbo ahí? No es, les dio el derecho de que se hicieran hijos de Dios, o ellos se ganaron el derecho, ellos fueron hechos hijos. ¿Cómo le llamamos esa obra de cuando
somos hechos hijos de Dios. Se le llama adopción. ¿Y por qué fuimos adoptados? Por gracia. ¿Por qué fuimos justificados, que es la obra de ser declarados justos? Por gracia. ¿Y por qué fuimos regenerados? Que es la obra donde el Espíritu Santo imparte no había creído. ¿Por qué? Por gracia. Para que toda la gloria de la salvación sea de Cristo y no nuestra. Entonces, explicado esto, vuelvo a preguntar, ¿qué fue primero? ¿La regeneración o la fe? O sea, lo pongo más sencillo. ¿Nacimos de nuevo porque creímos o creímos porque nacimos de nuevo? Esto está como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O como esa frase filosófica de soy pecador porque peco porque soy pecador. Vuelvo a preguntar, ¿tuve fe y por eso nací de nuevo o creí porque ya había nacido de nuevo? ¿Qué fue primero? Se lo voy a poner bien fácil, de manera ilustrativa. ¿Ok? ¿Cuáles son las dos evidencias según Marcos 1:15 de que alguien ha nacido de nuevo? Y dijo Jesús, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cuáles son las dos marcas, las dos evidencias de que alguien ha nacido de nuevo? Se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo para salvación. ¿Ok? ¿Cómo definimos el arrepentimiento y creer en el Evangelio para salvación? Arrepentimiento y fe. ¿Ok? Arrepentimiento y fe. Pregunto, ¿el arrepentimiento y fe es una obra buena o una obra mala? Si me dicen mala, ¿a qué hacen membresía? ¿Es una obra buena o una obra mala? Que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Jesucristo para salvación, ¿es obra buena? Ahora bien, ¿qué tipo de corazón tenemos? ¿Bueno o malo? Hablo en el estado caído, a eso me refiero. ¿Qué tipo de corazón tenemos? ¿Bueno o malo? Porque esperaría entonces que un árbol de naranjas me dé manzanas. Si yo tengo un árbol de naranjas, ¿me va a dar naranjas? Y si yo tengo un árbol de manzanas, ¿me va a dar manzanas? No procede nada bueno de nuestro corazón caído. Nuestro corazón no puede producir ni arrepentimiento, ni fe. ¿Saben qué puede producir nuestro corazón? Orgullo, arrogancia, incredulidad. Todo eso lo produce nuestro corazón caído. Pero nuestro corazón caído no puede producir ni arrepentimiento ni fe. Entonces, ¿cuál es la única manera en que alguien se pueda arrepentir de sus pecados y creer en Jesucristo? Que alguien le dé un nuevo corazón. Y que con ese corazón nuevo pueda ¿qué? Creer. ¿Me están entendiendo? Entonces, esto es importantísimo, porque desde la postura arminiana, la fe es primero. La gente nace de nuevo porque tuvo fe. Porque uno tiene libre albedrío y uno toma la decisión. La pregunta es, ¿alguien con el corazón caído se decidirá por Cristo? De ninguna manera. Por eso, nosotros creemos en la obra soberana de elección de Dios. Él ha elegido a los que han de ser salvos. ¿Ok? Y que cuando alguien le predique el Evangelio a esa persona elegida, esa persona va a responder al llamamiento del Evangelio de manera positiva a través del arrepentimiento y la fe. Pero para que esta persona se pueda arrepentir de sus pecados y creer en Jesucristo para salvación, Dios tuvo que haberle dado un corazón nuevo. ¿Y cómo se le llama esa obra cuando Dios le da un corazón nuevo a la persona? Ay, la cacharon. Yo le pedí a hermanos. Ya tienen la doctrina. Pero espérense. Entonces, hay que entender el orden. Volvamos a 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo el nacido de Dios. Si uno no lee bien el texto, uno puede decir, mire, no es que aquí está diciendo, como creí, por esto soy hijo de Dios. En el original, esta palabra creer está en tiempo presente. En pocas palabras, la persona que se mantiene creyendo. En cambio, donde dice es nacido, el tiempo es una obra ya completada. En el griego es aoristo, es una obra que ya se hizo. Entonces tengo la relación de esto.
esta persona cree, ¿por qué? Porque ha nacido de nuevo. El mismo texto lo explica. Ahora sí, ya he explicado esto. Vamos entonces a llamar al nuevo nacimiento. ¿Cómo vamos a llamar al nuevo nacimiento? Regeneración. Ok, regeneración. Entonces, yo le voy a hablar de cuatro resultados de alguien que ha sido regenerado. 4. Lo primero que quiero decirles es que el que ha sido, no es el que se ha sido, sino el que ha sido regenerado, cree en el Hijo de Dios. O sea, el primer resultado de que alguien ha nacido de nuevo, ¿cuál es? Todo aquel que cree. Vean el 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vean el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Vean el capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. 5:13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera evidencia de que alguien ha sido regenerado? Cree. Me siento aquí predicando en campamento, ya van a ver por qué. Primera pregunta, ¿la fe salva? Porque creer es fe, ¿ok? Sinónimo de creer, fe, confianza, ¿ok? Y la fe bíblica es depositar toda mi confianza en Jesucristo para salvación. ¿Ok? ¿La fe salva? ¿Sí o no? ¿La fe salva? Y la respuesta es no. Porque Dios nos creó como seres de fe. Todo el mundo tiene fe. Había un eslogan de un banco hace años, ¿verdad? O un comercial que decía: yo confío en mi familia, yo confío en mi trabajo, yo confío en mi jefecito. Todos nosotros somos personas de fe, hasta los ateos tienen fe. Los ateos creen que Dios no existe. Tienen un sistema de fe. Los darwinianos, los evolucionistas, ¿qué creen? Que el hombre viene del mono por el origen de las especies. Ellos creen eso. Así que todos somos personas de fe. Así que la pregunta es capciosa, ¿verdad? ¿La fe salva? ¿Podrían hablarla más, por favor? Claro, con mucho gusto le ampliamos la pregunta. ¿La fe en Dios salva? ¿La fe en Dios salva? Y la respuesta es no. Aún los demonios creen y tiemblan. Y eso no los hace salvos. Hasta los ladrones se levantan temprano diciendo: alistan el arma, el cuchillo, el machete, la tortilla tostada, lo que sea. Primero Dios hoy me caiga algo. ¿Vieron a aquel que estaban entrevistando? Fulano tal y tal, ¿cuál es su nombre? Tal y tal, profesión, pandilla. Órale. ¿Cuándo el pandillerismo? El terrorismo se volvió profesión. Él cree que la pandilla es profesión. Pero otras cosas curiosas que pasan ahí es: nombre, fulano tal y tal, dirección tal y tal, religión, evangelio. Y está siendo buscado por un delito y se identifica como evangélico. Algo no está bien, algo no cuadra ahí. ¿Me entienden? Entonces, no estoy diciendo que la fe en Dios sea mala, ¿ok? Porque miren pues, ¿quién está más lejos? ¿Un ateo o un teísta? Teísta se le llama a alguien que cree en Dios es un algúnides. Los teístas. ¿Quién está más lejos? ¿Un ateo o un teísta? Un ateo. Pero que el teísta esté más cerca no significa que está adentro. Todavía no está adentro. Porque eso que sea teísta todavía hay que ampliarlo más o profundizarlo más. Bueno, ¿qué tipo de teísta sos? ¿Sos politeísta? ¿Sos monoteísta? ¿En qué Dios crees? Así que la fe en Dios no salva. Incluso que ustedes crean en el supremo creador, ¿verdad? Eso es bueno. Pero no están dentro todavía. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la fe que salva? Pues según Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. La respuesta es: la fe en Jesucristo es la que salva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, toda tu casa. Ese texto hay que interpretar. No es promesa de que yo ya soy creyente y toda mi familia automáticamente es. No, pero otro día hablamos de eso. Si no en la clase.
¿Y qué es lo que tenemos que creer acerca de Jesús? Lo que tenemos que creer. Vean, 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. 5:5, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, lo que creemos acerca de Cristo, que Él es la segunda persona de la Trinidad, que vino a esta tierra en forma de hombre, que se encarnó, que habitó esta tierra, que puso su tabernáculo en la tierra. Él nunca pecó, porque Él es Dios hecho hombre, pero que murió en la cruz para ofrecerse como sacrificio sustitutorio, suficiente y definitivo por nuestros pecados. Y que al tercer día resucitó. Todo creyente tiene que ser capaz de responder dos preguntas. Para ti, ¿quién es Jesús? Y para ti, ¿qué hizo Jesús? Y es interesante que a veces hacemos esas preguntas y las respuestas de los evangelicoides sorprenden. ¿Para ti quién es Jesús? Mi amigo. Y para algunas solteras, mi esposa. Para otros, un gran profeta. Un gran maestro. Me enseñó un modelo de vida como yo debo vivir. Imagínate que Jesús solo vino para su modelo de vida. ¿Qué creemos acerca de Jesús? Así que el primer resultado de la regeneración es que esa persona cree en Jesucristo, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, que Él es el que aplastará y aplastó la cabeza de la serpiente y la cruz, que Él es aquel que a través de Él serían benditas todas las naciones de la tierra, que Él es ese arca donde podemos entrar para ser salvos, que Él es ese José que a través de Él Dios preserva vidas, que Él es ese Moisés que libera al pueblo del dominio del pecado. Y pudiese seguir hablando. Él es el Cordero del sacrificio. Jesucristo es el Mesías prometido, nuestro único y suficiente Salvador. Así que el primer resultado de la regeneración es que creemos en el Hijo de Dios. El segundo resultado de la regeneración es que el que ha sido regenerado ama a los hijos de Dios. No tendría que explicar más esto, ¿verdad? La semana pasada Julio amplió esto. Lo amplió. A mí me gusta cómo Juan juega con esta frase de nacido de Dios. Ha nacido de Dios. Y entre las cosas que él menciona podemos mencionar lo siguiente. Pongan atención. El que ha nacido de nuevo practica la justicia y no practica el pecado. Segundo, voy a poner este segundo de último para que tenga más sentido. Siguiente, el que ha nacido de nuevo, me estoy adelantando, pero con un propósito, vence al mundo y no ama al mundo. Y a este quiero llegar. El que ha nacido de nuevo ama a su hermano y no aborrece a su hermano. Ama a su hermano y no aborrece a su hermano. Las 7 referencias que Juan usa para hablar de ha nacido de Dios, menciona esto: no practica el pecado, practica la justicia. No aborrece a su hermano, ama a su hermano. No ama al mundo, vence al mundo. Eso es lo que rodea al que ha nacido de nuevo. Y entre eso está, ama a su hermano. Juan ya ha repetido eso un montón de veces, pero yo creo que vale la pena recordarlo de nuevo. Les voy a dar citas bíblicas. Esto es una esgrima bíblica. Alguien que me lea Mateo. Yo espero que sea esa, creo que no es esa, pero ando perdido. Mateo, creo que es de aquí sé dos, pero creo que es 12. Mateo 12:39. Ustedes, si no es ese, me ayudan. Pero él respondió: una generación perversa y así. No es ese, perdón. Alguien no hizo bien su trabajo, no apuntó bien los textos. Bueno, se los facilito. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro prójimo según Jesús? ¿Cómo? Amar a nuestro prójimo. ¿Sugerencia? ¿Recomendación? ¿Deseo? Por eso sigo viendo que el Evangelio no es un buen consejo. Es una buena noticia. Porque si el Evangelio fuera buen consejo, nos diría:
haz esto, haz lo otro y verás. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es buena noticia, que dice, lo único que has hecho es arruinar las cosas, sos un pecador, y solo Jesucristo puede salvar. Esa es la buena noticia. Así que, lo que se nos ordena es que, ¿qué tenemos que hacer con nuestro prójimo? Amarlos. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hermanos? Amarlos. Eso les va a gustar un montón. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? Pero díganlo con fe y gozo, hermanos. Amarlos. ¿Qué dijo Jesús? Si me aman, si amamos ¿a quién? A Jesús. ¿Cuántas cosas dice? Si me aman, ¿cómo se traduce el amor que tenemos para Jesús? Obedezcan mis mandamientos. Entonces aquí tenemos que el llamado de Dios es que amemos ¿a quién? Que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestro hermano, que amemos a nuestros amigos y sobre todo que amemos al Señor. Alguien que no amó a su hermano fue Caín, porque era hijo del diablo. Mateo 5:43. Sí, así la tenía aquí, yo estaba probando que ustedes me sacaran. Dale. Ustedes han oído que se dijo, amarán a su prójimo y odiarán a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Gracias. Ustedes sean hijos de su Padre que está en el cielo. Porque ¿qué hace Dios? Los ama. ¿Y nosotros como hijos de Dios qué hacemos? Amamos. Vaya orden del Señor. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? Amarlos. A veces el enemigo está en casa. Porque con esa persona es la que más convive. Y con esa persona es con la que uno más pleitea. Y constantemente tenemos que reconciliarnos. Perdonando, te perdono. O posiblemente muchos de ustedes tienen dolor en su corazón, o enojo, o tal vez odio en su corazón contra un mal padre o una mala madre, un mal hijo, un mal cónyuge, un mal vecino. ¿Alguien les hizo daño? Pero Dios no da lugar a que ustedes se tomen su tiempo. La psicología barata y humaniza les dice, tómese su tiempo, asimile. De aquí entre 3 años se anima a perdonar. Enójese, pero no peque. No se ponga el sol sobre su enojo, ni de lugar al diablo. Cuando dejamos pasar el pleito sin resolverlo, tantos matrimonios se van a la cama peleados. Y cada quien por su lado. Y por si la cama es 15, por si fuera una imperial, no les va a estar pegando. Otros datos me duermo con el chucho. Y se va a dormir con el chucho. Me duermo en la sala. Hay matrimonios que así. Y un mecanismo que no funciona, no se lo recomiendo, no funciona, es hablarnos al otro día como que si nada ha pasado sin haberlo hablado y resuelto. Hay gente que así funciona. Hay que hablar de los pleitos para resolver los pleitos. Pero yo les animo a que esta mañana piensen, hay alguien en su corazón al cual ustedes están odiando. Un hijo de Dios lo odia. Un hijo de Dios ama. Pero ¿de dónde cree que quiere usted que yo saque fuerza para perdonar y no odiar? Usted no se imagina el daño que me hizo. Usted no se imagina el daño que le hicimos a Dios y por eso murió en la cruz. Cuando yo no quiero perdonar, estoy diciendo, yo soy más justo que Dios. Él me perdonó, pero yo no puedo perdonar. Así que el llamado de Dios es que amemos. Segundo, el resultado de la regeneración es que amamos a los hijos de Dios. Amamos al Hijo de Dios. Amamos a los hijos de Dios, a nuestro prójimo, a nuestro enemigo. Tercer resultado de la regeneración, el que ha sido regenerado obedece la palabra de Dios.
Juan lo dijo, Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos o guarden. ¿Qué dice aquí Juan? 3, porque este es el amor de Dios. Es decir, si ustedes aman a Dios, guarden sus mandamientos. Así que, ¿cómo mostramos que amamos a Dios? Vean lo diferente. No obedecemos para que Dios nos ame. ¿Por qué no obedecemos para que Dios nos ame? Porque Dios ya nos ama. Por la persona y la obra de Jesucristo. Es que yo quiero impresionar el corazón de Dios, dicen los adoradores, ¿verdad? Yo quiero ser uno de tus íntimos. Yo quiero llamar tu atención, Dios. No necesitamos hacer eso. Alguien ya hizo eso. Y esa persona es Cristo. No obedecemos a Dios para que Dios nos ame. Dios nos ama por Jesucristo. Entonces, ¿por qué obedecemos a Dios? Para amarlo. Para amarlo. Porque nosotros somos el problema. Él no es el problema. ¿A quién le cuesta amar? ¿A Dios o a nosotros? A nosotros. Pero es interesante que Dios mira el amor a través de obediencia. No su amor para nosotros, no su amor para Él. Edwin Dutzer dice que cada tentación es una oportunidad para mostrar cuánto amamos a Dios. Cada vez que caigo en pecado, sigo diciendo, me hace falta amar más a Dios. Pero otra vez, pero hermano, ¿cómo le hago? Parta del amor de Dios. Dios te ama. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. La fuerza para amar a Dios es partiendo del amor de Dios. Dios es amor. Entonces su mayor motivación para amar a Dios es que Él los ama. Nada de lo que ustedes hagan hará que les amen menos o más. Dios los ama, hermanos. Descansen en eso. No tienen que llegar a la noche y decir, oye, hice tantas cosas que Dios me ha dejado de amar. Hermano, Dios te ama. Arrepentite de tus pecados y recordad las promesas del Evangelio en Cristo. Hoy hice tantas cosas buenas que hoy mi papá Dios está orgulloso de mí. Hoy sí, hijo, ayer no. Hoy sí. Ayer también. Porque cuando me ve a mí, ve la justicia de Cristo. Él nos justificó. Entonces, la motivación para amar a Dios es que Él nos ama. Él nos ama. Y agrega Juan, y sus mandamientos. La Reina Valera dice, no son gravosos. Esa traducción dice, no son difíciles. Bien, hermano. Qué difícil es obedecer a Dios. Bueno, Juan está diciendo que un hijo de Dios, es decir, uno que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, ¿qué hace? Obedece. John Piper maneja un concepto que ha sido conflictivo para algunos. Hedonismo cristiano. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es tener una vida dedicada a la búsqueda del placer. No importa qué placer. Lo que yo quiero es sentirme bien conmigo mismo. Lo que yo quiero es ser feliz. Todo se trata de mí. Y yo ando en búsqueda del placer. Yo lo que quiero es sentirme bien, disfrutar, experimentar cosas más y sentirme bien. Hedonismo. Hay gente que vive así. Pero él entonces le agrega hedonismo cristiano. Muchos tienen conflicto con el término hedonismo, ¿verdad? Pero él explica, el hedonismo cristiano no es otra cosa que encontrar nuestro deleite en Cristo. Esto tiene que ver con temas de afectos. En pocas palabras, si ustedes aman a Dios, el obedecer a Dios no va a ser una carga. Es como aquellas cosas que ha dejado de amar a su marido y está ahí lavando los pantalones chucos del marido. Ese viejo sucio. Bien me lo dijo mi madre. Pero una mujer que está enamorada de su esposo, lavar los pantalones, este viejo, ¿cómo deja los pantalones? Eso lo vamos a bien limpio y cuando se lo vuelva a poner, que diga, y si no me agrada, no importa, yo lo hago. ¿Ven la diferencia?
Entonces, el obedecer a Dios no debería ser una carga, a no ser que nuestro amor por Dios está siendo sustituido por otro amor. Ídolos del corazón. Debemos de entregar también nuestros afectos a Dios. Si últimamente te está costando obedecer a Dios, es porque estás amando otras cosas y no necesariamente el pecado. En nuestra condición caída somos expertos aún para convertir las bendiciones de Dios en ídolos. Hay gente que ama más a su familia que a Dios, más a su trabajo que a Dios, más a sus estudios que a Dios. No va a sacrificar nada de eso, a Dios sí lo sacrifica. Entonces, lo que va a resultar de eso es que viene una desobediencia sutil, no tan cínica ni descarada, ¿verdad? Pero se va a dar, y se va a dar. Y se va a dar, y se va a dar. Después, ¿cómo yo hice eso? ¿De qué rato dejas de amar a Dios? Por amar esto. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes se están deleitando en obedecer a Dios? ¡Qué bendición, Señor! Le dije no a esto. ¡Aleluya! Oh, Señor, vengo ante ti arrepentido porque me dolió haberle dicho que no. Eso es difícil. Permitamos entregar nuestros afectos a Dios. Obedecemos a Dios porque Él nos ama. Y el obedecerlo es un deleite. Estoy obedeciendo a mi Salvador. Estoy obedeciendo al que me dio la vida. Así que cuando he decidido perdonar y amar a mi enemigo, estoy obedeciendo a aquel que me ama. Cuarto y último resultado de la regeneración. El que ha sido regenerado vence al enemigo de Dios. Claro, el enemigo de Dios es el diablo, la carne del mundo. Aquí Juan se refiere al enemigo de Dios como el mundo. ¿Qué dice Juan 16:33? Yo he vencido al mundo. ¿Quién venció al mundo? Cristo. ¿Qué dice el mismo Juan? En el capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ven cómo lo conecta? ¿No puedes amar a Dios y al mundo? Adulterio espiritual. ¡Oh, almas adúlteras!, dijo Santiago. No pueden ser amigos de Dios y amigos del mundo. Dios no está dispuesto a compartir. Él es Dios celoso. No tendrán dioses falsos. No tendrán otros dioses. No amen al mundo. Todo lo contrario, venzan al mundo. Y quiero volver a recordarles, o sea, algunos todavía siguen creyendo que el mundo tiene que ver con la apariencia, ¿verdad? Es que mire cómo anda de mundano. Mire cómo se viste, mire cómo se peina, mire cómo se maquilla. Ahora, no es que estemos hablando en contra del decoro, el pudor, la castidad. Eso hablamos anoche en la reunión de matrimonios. Las mujeres son cuidadosas de eso. Pero el mundo va más allá de no bailo, no fumo, no tomo. Yo soy cristiano porque no hago eso. El mundo es ese sistema diabólico que va en contra de Dios. Quien está detrás del mundo es el diablo, que quiere robar, matar y destruir. Pero Juan dice, el que ha nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció. Y si mi Salvador lo venció, y si Él está en mí, yo puedo vencerlo. Porque al final no tenemos que olvidar que somos más que vencedores. Romanos 8:37. Recordemos que podemos vencer al maligno. 1 Juan 2:13. ¿Qué dice? Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. O sea que vencer al mundo no es algo inalcanzable. Debe ser una realidad, alguien que se mantiene venciendo al mundo. Vamos a ver esa frase gastada, ¿verdad? De ¿quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y en su pueblo, en victoria. Y el diablo derrotado, ¿verdad? Qué bonito se expresa. No, más que una confesión barata, debe ser una realidad de todos los días.
vencer al mundo. Porque al final de cuentas, estos son los que han vencido al mundo, dice Apocalipsis 12:11. Estos son los que han vencido al maligno. Hermanos, ¿están dando ustedes esas evidencias de la regeneración? ¿Cuáles son? El que ha sido regenerado cree en el Hijo de Dios. Se mantiene creyendo en el Hijo de Dios. El que ha sido regenerado ama a los hijos de Dios. El que ha sido regenerado obedece la palabra de Dios. Y el que ha sido regenerado vence al enemigo de Dios. Así que cuando está hablando de un deseo, de algo hipotético, esta es una realidad. El que ha sido regenerado vive así. Yo puedo ver a mis hijos. De los dos, la que más se parece a mí, adivinen quién es. La joven. Y no me refiero solamente a asuntos físicos, hasta su forma de ser igualita. Me preocupa. Es la patoga, yo digo. Pero después nos damos cuenta que también tiene rasgos de mí. Eso no viene de mí, eso es tuyo. Vemos a Harold. Y Harold tiene rasgos míos, pero también tiene rasgos de mí. Se parecen. Porque son nuestros hijos. Negarlos no podemos. Hagámosles toda mi carota. No se puede, ¿verdad? Son mis hijos. En lo físico se parecen a mí, a Mimi, hasta en la forma de ser, en sus emociones, en la forma en que ellos se relacionan, se parecen, ya sea por genética o por crianza ambiental, como sea, pero se parecen a nosotros. La Biblia nos define como hijos de Dios. O sea que tenemos que parecernos al Padre. Tenemos que parecernos a nuestro hermano mayor. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Cristo. Ustedes y yo tenemos una nueva naturaleza. Somos hijos de Dios. Yo quiero que piensen en las siguientes preguntas para esta semana. ¿Has estado revisando lo que crees con respecto a lo que estás enfrentando? Esta semana, ¿contra qué se estuvieron enfrentando, hermanos? ¿Qué creen acerca de eso? Contra lo que se han estado enfrentando. Por ejemplo, se han estado enfrentando a la escasez económica. ¿Qué creen acerca del dinero? Se han estado enfrentando a la enfermedad. ¿Qué creen acerca de la enfermedad? Se han estado enfrentando al dolor de un ser querido me ha causado. ¿Qué creen acerca del dolor y del sufrimiento? Y sobre todo, ¿qué creen acerca de Jesucristo? ¿Creen que Cristo es suficiente para sus vidas aún en medio de su enfermedad? ¿Aún en medio de su dolor? ¿Aún en medio de su escasez? ¿Es suficiente Cristo para ustedes? Esta semana pueden decir, hermano, esta semana me la pasé fortaleciendo mi fe para vencer al mundo. Porque eso es lo que dice Juan. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pudiéramos pensar, me gusta cómo el apóstol Pablo en Romanos juega con eso. Él dice que no nos conformemos a este mundo. Y uno esperaría que lo que viene después sean consejos prácticos. Si no quieres conformarte a este mundo, si quieres vencer a este mundo, tienes que comenzar a hacer esto. Pero él no señala acciones a hacer, sino que él señala doctrina a creer. Porque él dice, no se conformen a este mundo, sino que sean ¿qué? Transformados por medio de ¿qué? ¿La renovación de qué? De sus acciones. Porque lo que yo creo determinará lo que yo hago. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Qué es lo que vence al mundo? Lo que creemos. ¿Pueden ustedes esta semana decir, esta semana, hermano, vencí al mundo porque fortalecí mi fe en el Evangelio? Así que toda vida de flojera, de pereza espiritual, de no acercarme a la Biblia y de rechazar cualquier oportunidad que la iglesia me provea para crecer en la palabra, produce gente que constantemente está cayendo en pecado. Porque la palabra no está fortaleciendo su vida para vencer al mundo. Esta semana, ¿fortalecieron ustedes su fe para vencer el mundo? En esta semana se enojaron contra alguien y todavía no han resuelto eso. O llevan meses o años resentidos contra alguien. Eso no lo hace el Hijo de Dios, hermano. Es que usted no se imagina el dolor. Eso no lo hace un hijo de Dios. Punto. Punto. Cuando entran en algún
un pleito con su cónyuge, sus hijos, sus hermanos, quien sea, el vecino, doña Carlota. La voluntad de quién sigue. Yo sigo lo que dicta mi corazón. Pobre de ustedes, así hacen. Cuando entra en un pleito, la voluntad de quién sigue. ¿Qué pasos prácticos puedes dar para mostrar amor a tu prójimo? ¿Qué van a hacer esta semana contra esa persona que han estado pleiteando? ¿Qué van a hacer? Pasos prácticos. ¿Lo van a invitar a comer? ¿Lo van a invitar a su casa? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Pasos prácticos, ¿no? Ay, tengo que amarlo. Ok, ¿cómo lo vas a amar esta semana? Porque eso van a decir, ay, yo voy a amar a mi prójimo. ¿Cómo? Hagan un plan de acción. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo esta semana? ¿Cuál ha sido tu actitud hacia la palabra de Dios esta semana? ¿La has buscado? ¿Te has deleitado en ella? ¿Has llorado? Hay Biblias que están mojadas de tanto llorar, ya sea de gozo por lo que Cristo ha hecho o de dolor por el pecado, pero recordar la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Se han deleitado esta semana en la palabra, hermanos? ¿Cuál ha sido su actitud esta semana ante la palabra? ¿En qué área de tu vida te ha costado más obedecer la palabra de Dios? ¿En el tema del sexo? ¿En el tema del dinero? ¿En el tema del sufrimiento? ¿En qué área? ¿Hay algún amor que esté compitiendo contra Dios en tu corazón? ¿Estás amando más otras cosas que a Cristo? Podemos decir esta semana que pasó, soy más que vencedor. Esta semana vencí, hermano. Aleluya. Más que un viejo cliché de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Aleluya, hermano. ¿Es una realidad? ¿O esta semana fue una semana de caídas, de pecado, donde no fui fuerte en el Señor, sino que fui muy débil? Bueno, arrepintamos de nuestros pecados y vayamos a Cristo, que Él nos da fuerza y nos ayuda. Pero el Hijo de Dios vive en victoria, ¿no? Es parte de su naturaleza. El Hijo de Dios es un vencedor, a pesar de lo que esté pasando. ¿Por qué no se ponen de pie? Y esta mañana aprovechemos este momento para meditar. ¿Qué evidencias hemos estado dando como hijos de Dios? Señor, te alabamos esta mañana por tu palabra, por afirmar nuestra identidad de hijos, o mostrar que la religiosidad no produce hijos. Solo el Evangelio puede producir hijos. Y si entre nosotros hay alguien, Señor, que cree que es, pero su vida no lo demuestra, está engañado, pedimos que tu Espíritu, a través de tu palabra, lo traiga al arrepentimiento, por favor, Jesús. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Ayúdanos esta semana a vivir como hijos tuyos, Señor, de acuerdo a nuestra identidad. Que nuestra actividad sea resultado de nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Amamos al Hijo de Dios. Creemos en el Hijo de Dios. Amamos a nuestro prójimo. Obedecemos tu palabra. Vencemos al mundo. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esa realidad de hijos de Dios. Fortalece el corazón de tus hijos, Señor, esta mañana. Si ha habido mucha flaqueza, mucha anemia espiritual, oro para que renueves sus fuerzas y que se levanten, Señor, en ti fortalecidos para dar batalla contra el mundo y vivir para tu gloria, Señor. Que no seamos debiluchos en nuestra batalla, Señor. Que no nos conformemos a este mundo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Que esta semana podamos vivir como hijos de Dios. Todo eso te lo pedimos en nombre del Padre y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Dios les bendiga.